Hoy voy a contarte la historia de un hombre que literalmente luchó con Dios y sobrevivió. Sí, has oído bien. Jacob, el patriarca de Israel, experimentó visiones sobrenaturales, vio una escalera que conectaba el cielo con la tierra e incluso tuvo un enfrentamiento físico con el mismísimo Creador. Pero espera, porque esto no es solo un relato antiguo. En esta historia hay un secreto impresionante sobre cómo Dios transforma vidas incluso en la actualidad. Lo que le sucedió a Jacob no es solo una historia del pasado, sino un reflejo de lo que Dios puede hacer en tu vida hoy. Y te aseguro que el desenlace te dejará sin palabras. Así que quédate hasta el final, porque esta es una travesía que no te puedes perder. Y antes de continuar, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguno de los próximos episodios llenos de revelaciones y enseñanzas poderosas. La historia de Jacob comienza incluso antes de su nacimiento, rodeada de misterio y de una promesa divina que marcaría su destino. En Génesis 25, 22-23, se nos dice que Rebeca, la esposa de Isaac, tuvo un embarazo difícil y turbulento. Los gemelos en su vientre parecían estar en una lucha constante, lo que la llevó a buscar respuestas directamente de Dios. La revelación que recibió no solo cambiaría su vida, sino que definiría el futuro de naciones enteras. 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas, un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Esta declaración divina dejó claro que la historia de Jacob estaría llena de giros inesperados y que su vida tendría un propósito superior. Desde el momento de su nacimiento, vemos una escena simbólica que reflejaba su carácter persistente y su deseo de alcanzar algo más. Jacob nació aferrado al talón de su hermano Esaú, como si ya estuviera luchando por una posición, como si desde el vientre mismo estuviera destinado a desafiar el orden establecido. Este pequeño pero significativo acto se convirtió en un presagio de su incansable búsqueda de bendiciones, reconocimiento y propósito. Aún antes de comprender plenamente el plan de Dios, Jacob ya estaba siendo moldeado para una misión única, convertirse en el patriarca de una nación sagrada, la base sobre la cual emergerían las 12 tribus de Israel. Este comienzo dramático nos deja una lección poderosa, incluso cuando no entendemos por completo los planes de Dios. Él ya está en control, guiando cada detalle de nuestra historia para cumplir sus promesas. Pero la vida de Jacob daría un giro drástico en un episodio que hasta él día de hoy genera debate, por su carga simbólica y sus profundas consecuencias espirituales. En Génesis 27, encontramos a Jacob, ya adulto, involucrado en un engaño que cambiaría su destino para siempre. Todo sucedió cuando Isaac, su padre, envejecido y ciego, se dispuso a dar la bendición a Esaú, el primogénito. Sin embargo, Rebeca, quien conocía la profecía de que el hijo menor prevalecería, instigó a Jacob a tomar la bendición por medio de una artimaña. Siguiendo las instrucciones de su madre, Jacob se disfrazó de Esaú. Se puso la ropa de su hermano mayor y cubrió sus brazos con piel de cabra para parecerse a él. Fue un engaño meticulosamente planeado. Cuando Isaac, sin sospechar nada, pronunció la bendición sobre Jacob, se estaba sellando mucho más que un simple deseo paternal. La bendición en la tradición hebrea era una proclamación profética con poder divino. En ese momento, las palabras de Isaac fueron determinantes: sé señor de tus hermanos, y póstrense ante ti los hijos de tu madre. Génesis 27:29. Esto significaba que la promesa de Dios sobre Jacob se estaba activando de manera irreversible, pero lo que parecía una gran victoria vino acompañado de un alto precio. Cuando Esaú descubrió lo sucedido, su enojo fue feroz. Se sintió traicionado y juró venganza con palabras escalofriantes: llegarán los días de luto por mi padre, entonces mataré a mi hermano Jacob. Génesis 27:41. La amenaza era real y su furia, implacable. Jacob, ahora un fugitivo, tuvo que huir para salvar su vida. Así comenzó su largo viaje hacia Harán, la tierra de sus antepasados, donde vivía su tío Labán. Esta huida no solo marcó el inicio de una nueva etapa en la vida de Jacob,
sino que también lo llevó a vivir experiencias que transformarían su corazón. En su camino, encontraría a Dios de maneras sorprendentes, enfrentaría desafíos inesperados y, lo más importante, viviría una serie de encuentros sobrenaturales que definirían su destino y su relación con el Altísimo. Huyendo del peligro inminente que representaba Esaú, Jacob se encontró solo en el desierto, con nada más que un bastón en la mano y el peso de la incertidumbre oprimiendo su alma. Todo lo que había conocido quedaba atrás, y lo que estaba por venir era un misterio. Sin embargo, fue precisamente en este momento de vulnerabilidad absoluta que Dios eligió revelarle una de sus visiones más impactantes, un mensaje celestial que cambiaría su vida para siempre. En Génesis 28, 12-13, leemos que, agotado por el viaje y la tensión emocional, Jacob se acostó para dormir, utilizando una piedra como almohada. Durante la noche, tuvo un sueño que marcaría su destino, una escalera conectaba la tierra con el cielo, y ángeles de Dios subían y bajaban por ella, mientras que el Señor mismo se manifestaba en lo alto, proclamando sus promesas. En ese instante, lo divino y lo terrenal se entrelazaban, mostrando a Jacob que, aunque estaba solo en lo natural, en lo espiritual no estaba abandonado, pero esta visión no era solo un espectáculo celestial. La escalera representaba algo mucho más profundo, era el puente entre el cielo y la tierra, una imagen que anticipaba el papel mediador que Jesús cumpliría siglos después. En Juan 1:51, Jesús hace referencia a esta misma revelación al decir, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto, y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Esto significaba que, desde ese mismo momento, Jacob estaba siendo testigo de una verdad eterna. Dios estaba estableciendo un camino de comunicación entre lo divino y la humanidad, un camino que encontraría su cumplimiento perfecto en Cristo. Además, en esta visión, Dios reafirmó la promesa que había hecho a Abraham, asegurándole a Jacob que su descendencia sería incontable y que su bendición se extendería por toda la tierra. En Génesis 28:14, el Señor le dijo, tu descendencia será como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Estas palabras no solo le confirmaban su propósito, sino que también le mostraban que su vida tenía un significado mucho mayor de lo que él podía imaginar. Cuando Jacob despertó, quedó abrumado por la sensación de reverencia y asombro. Comprendió que aquel lugar donde había dormido no era un sitio cualquiera. Había estado en la presencia del Dios Altísimo. Conmovido, exclamó, «¡Cuán terrible es este lugar! No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo». Génesis 28:17. En respuesta a esta experiencia sobrenatural, Jacob tomó la piedra sobre la que había dormido y la levantó como un pilar conmemorativo, llamando aquel sitio Betel, que significa casa de Dios. Además, hizo un voto solemne, comprometiéndose a servir y honrar al Señor si él cumplía sus promesas en su vida. Años después, tras un largo exilio y arduos años de trabajo en la casa de Labán, Jacob se convirtió en un hombre próspero, con una gran familia y muchas riquezas. Pero en su corazón sabía que su verdadero destino no estaba en la tierra de su tío, sino en la tierra que Dios había prometido a sus antepasados. Sin embargo, su regreso no sería sencillo. La sombra del pasado aún lo perseguía. Volver a casa significaba enfrentarse a Esaú, cuyo enojo seguía siendo una amenaza real. Jacob tenía razones para temer, pero Dios, en su fidelidad, decidió recordarle que no estaba solo. En Génesis 32:1-2, se nos dice que, en su camino de regreso, Jacob tuvo un encuentro extraordinario. Jacob siguió su camino, y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio, campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. La palabra Mahanaim significa dos campamentos, una señal de que, además del campamento terrenal de Jacob, había un ejército celestial protegiéndolo. Esta visión no era solo un consuelo momentáneo, sino una confirmación de que Dios estaba con él, asegurándole que no enfrentaría su destino solo. El encuentro con los ángeles era una prueba de que las promesas hechas en Betel aún estaban vigentes.
Era un recordatorio de que, aunque el futuro parecía incierto y el miedo intentaba dominarlo, el favor divino lo rodeaba. A pesar de sus estrategias humanas, la verdadera victoria y reconciliación no vendrían de su astucia ni de sus regalos a Esaú, sino de la presencia del Todopoderoso guiándolo y protegiéndolo. Sin embargo, a pesar de esta visión celestial, Jacob todavía estaba preocupado. Su temor por la reacción de Esaú lo llevó a enviar mensajeros con presentes y palabras conciliadoras, buscando calmar cualquier resentimiento que su hermano pudiera guardar contra él. Pero la noche antes de encontrarse cara a cara con Esaú, Jacob experimentó un momento aún más profundo y transformador. En completa angustia y oración, decidió enviar a su familia y todas sus posesiones al otro lado del río Jaboc, quedándose completamente solo. Fue un instante de total vulnerabilidad, un momento de reflexión donde Jacob debía enfrentarse no solo a su hermano, sino también a sí mismo y a su relación con Dios. Y en medio de aquella soledad, ocurrió algo extraordinario. En Génesis 32, 24-30, se nos dice que, en la oscuridad de la noche, un misterioso hombre apareció y luchó con Jacob hasta el amanecer. Pero esta lucha no era solo física, era un combate espiritual, un enfrentamiento que simbolizaba todo por lo que Jacob había luchado a lo largo de su vida. Desde su nacimiento, Jacob había peleado por obtener bendiciones y reconocimiento, siempre confiando en su astucia y en sus propias fuerzas. Pero ahora, en esta batalla, debía aprender una lección diferente. La verdadera victoria no vendría por su propio esfuerzo, sino por su rendición total ante Dios. Durante la lucha, el hombre tocó el muslo de Jacob, dislocándolo, pero, a pesar del dolor, Jacob se aferró firmemente a él, diciendo: «No te dejaré ir, a menos que me bendigas». Génesis 32:26. En ese momento, Jacob recibió una nueva identidad y propósito. El hombre misterioso, que en realidad era Dios en forma visible, dijo: «No te llamarás más Jacob, sino Israel, porque como príncipe has luchado con Dios y con los hombres, y has prevalecido». Génesis 32:28. El nombre Israel, que significa el que lucha con Dios, marcó una transformación espiritual profunda en la vida de Jacob. Ya no era el hombre que confiaba en el engaño, sino alguien que, a través de la fe y la perseverancia, recibió la bendición de Dios. Cuando Jacob preguntó el nombre del hombre, no recibió una respuesta directa, lo que subraya el misterio y la reverencia de la presencia divina. Reconociendo la magnitud del evento, Jacob nombró el lugar Peniel, diciendo: «He visto a Dios cara a cara, y mi vida ha sido preservada». Génesis 32:30. Después de su intensa lucha con Dios en el río Jaboc, Jacob avanzó para enfrentar el momento que tanto había temido: su reunión con Esaú. En Génesis 33, vemos a un Jacob cauteloso, dividido entre la fe y el miedo, aún sin saber las intenciones de su hermano. Tomó medidas estratégicas, enviando regalos y dividiendo a su gente en grupos separados. Este enfoque reflejó tanto su prudencia como su vacilación en confiar plenamente en la reconciliación. Cuando Esaú se acercó con 400 hombres, el corazón de Jacob debió haber latido aceleradamente. Se postró 7 veces en el suelo, un gesto de humildad y respeto, esperando apaciguar cualquier ira remanente en Esaú. Pero, en lugar de hostilidad, Jacob fue recibido con un abrazo cálido y lágrimas de reconciliación. Esaú corrió a encontrar a Jacob, lo abrazó, se le echó al cuello y lo besó, creando una escena que simbolizó poderosamente el perdón y la restauración de su vínculo fraternal. Esta reunión no fue solo un acto de misericordia humana, sino un testimonio del favor divino sobre Jacob. Dios había trabajado en los corazones de ambos hermanos, preparando el camino para la paz. En sus últimos días, Jacob pidió ser enterrado en la cueva de Macpela, junto a Abraham e Isaac, un gesto que reafirmaba su fe en las promesas de Dios sobre la tierra de Canaán. En Génesis 49, 29-33, instruyó a sus hijos, diciendo: «Voy a ser reunido con mi pueblo, sepúlsenme con mis padres». Este deseo simbolizaba su creencia de que las promesas de Dios no terminarían con su muerte, sino que continuarían a través de su linaje. El impacto de Jacob se extiende mucho más allá de su propia vida.
ya que se convirtió en el instrumento a través del cual Dios cumplió sus promesas a Abraham. Las 12 tribus de Israel se convirtieron en el pueblo elegido, encargados de preservar el pacto de Dios y preparar el camino para la venida del Salvador. La vida de Jacob es un mosaico de eventos ricos en simbolismo y misterios que señalan realidades espirituales profundas y verdades eternas. Cada episodio de su viaje revela lecciones poderosas que trascienden el tiempo y hablan directamente al corazón de los cristianos modernos. La escalera en Betel, vista en Génesis 28, es uno de los elementos más simbólicos de su historia, representando la conexión entre el cielo y la tierra. Prefigura la obra de Cristo como mediador entre Dios y la humanidad. En Juan 1:51, Jesús hace referencia directa a esta visión, diciendo, de aquí en adelante verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Así como la escalera conectó el cielo y la tierra para Jacob, Cristo se convierte en el camino a través del cual podemos acceder a la presencia de Dios. Otro símbolo significativo es la lucha en el río Jaboc en Génesis 32. Este encuentro entre Jacob y Dios encarna la lucha humana con nuestras limitaciones, el pecado y la necesidad de transformación espiritual. Cuando Jacob prevalece y recibe un nuevo nombre, Israel, se ilustra que la verdadera victoria no proviene de la fuerza física, sino de la persistencia en buscar la bendición y la guía de Dios. El temor y la reverencia de Jacob, especialmente en Betel y Peniel, también enseñan lecciones profundas sobre la naturaleza de una relación con Dios. Sus declaraciones, ¿cuán terrible es este lugar? Génesis 28 horas y 17 minutos, y he visto a Dios cara a cara, Génesis 32 horas y 30 minutos, reflejan el equilibrio entre el temor santo y la intimidad divina que cada cristiano debe buscar. Finalmente, la formación de las 12 tribus de Israel a partir de los hijos de Jacob no es solo un legado histórico, sino una representación profética del pueblo de Dios. Estas tribus forman la base para el cumplimiento de las promesas divinas, apuntando al plan redentor que culmina en Cristo. La historia de Jacob es más que un relato de eventos pasados, es una invitación a la transformación, a confiar en Dios y a explorar los misterios divinos. Nos recuerda que, así como Jacob fue moldeado por sus encuentros sobrenaturales, Dios continúa usando nuestras luchas y desafíos para transformarnos y cumplir sus propósitos eternos. Si te impactó tanto como a mí la historia de Jacob y sus encuentros sobrenaturales, no dejes que termine aquí. Suscríbete al canal ahora mismo y activa la campanita de notificaciones, porque tenemos muchas más historias transformadoras de la Biblia para explorar juntos. No te pierdas los próximos episodios, donde profundizaremos aún más en los misterios y enseñanzas de la palabra de Dios. Tu viaje espiritual apenas está comenzando.